Hola chiquillos de nuevo, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, hola. Bueno, mientras se van terminando de agregar sus compañeros a la clase, les recuerdo lo que estábamos revisando en la clase anterior, ¿ya? En la clase anterior eh, eh, terminamos por aclarar sobre todo la duda de cómo surge la burguesía como un grupo social al interior de la aldea y cómo esa aldea también se va transformando debido a la mayor cantidad de actividades que se van desarrollando en ella. Eh, Se va transformando en lo que nosotros posteriormente vamos a conocer como el burgo, ¿ya? Que en realidad no es más distinto a las ciudades que existían antes de la Edad Media. Les recuerdo que las ciudades dejaron de ser importantes o dejaron de ser significativas, eh, sobre todo a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. O sea, casi 800 años después se recupera, eh, la ciudad como un centro de la vida de las personas, ¿ya? Si bien tiene bastante relación y tiene mucha relación todavía con el campo, va a tener actividades propias de la ciudad y al mismo tiempo va a tener un grupo social nuevo que surge a partir de estas ciudades, que es la burguesía. Les decía que la burguesía va a ser bastante importante debido a que va a ubicarse dentro de la producción, o en realidad entre la producción y la venta, el comercio. ¿Ya? Va a reemplazar, por decirlo de alguna forma, va a reemplazar al campesino, porque el campesino no es comerciante, no es comerciante. En cambio, el burgués sí lo es. Y obviamente, como vive en el burgo, va a hacer él la función del intercambio en el mercado, ¿ya? Eh, Como les decía, o sea, este tipo se va a ubicar, el burgués se va a ubicar en la zona intermedia entre el que produce y el que compra, ahí se va a ubicar el burgués y por lo tanto va a ayudar a que se produzca finalmente el comercio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el campesino es campesino. Lo vuelvo a repetir, el campesino es campesino, no es un comerciante. Por lo tanto, el campesino no va a tener tampoco mucho problema, va a decir, sí, a lo mejor voy a ganar menos de lo que pensaba, pero me ahorro el quedarme en el burgo, me ahorro el riesgo de si es que no vendo todo, ¿ya? Ojo que aquí estoy pensando en que el burgués finalmente cobró lo mismo que iba a cobrar el campesino. A lo mejor el burgués llegó y dijo, no, las papas las voy a vender más caras de lo que la iba a vender el campesino. Y obtuvo a lo mejor mayor ganancia de la que podría haber obtenido el campesino. Pero ese es parte del riesgo que asume el burgués, ¿ya? Claro, nosotros no podemos criticarlo, oye, pero está vendiendo las papas súper caras. Él está asumiendo ese riesgo, no el campesino. El campesino llevó su producción, al burgo y el burgués vendió la producción del campesino en el burgo. Eran todos artesanos. Eh, en un inicio podríamos decir que parte importante de las personas que vivían en la ciudad eran artesanos. En un inicio, ¿ya? Sobre todo esta población que empezó a llegar a vivir al burgo, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque llegó con otras actividades al burgo, llegó con otras actividades,
actividades que no se desarrollaban anteriormente en la aldea o en el burgo, o al menos no se desarrollaban con fines de venta, de comercio. ¿Ya? Sí, a lo mejor se desarrollaba porque cada persona ayudaba a producir o producían lanas o producían distintos tipos de productos, pero a lo mejor para un uso particular, personal, familiar, pero no con la finalidad de venderlo. En este caso, en este caso, los que llegaron a vivir al burgo, producto de la ubicación de este burgo dentro del circuito comercial que se empieza a dar entre las aldeas, ellos iban a ser en un principio la mayoría artesanos. ¿Ya? El resto, y que esos artesanos, muchos de ellos, van a transformarse en comerciantes. ¿Ya? Van a transformarse en comerciantes. ¿Ya? Eh, Ese más o menos va a ser el sistema y la transformación que se va a ir dando en el burgo. Pero obviamente esto no estamos hablando de un día para otro, ¿ya? No estamos hablando de un día para otro, estamos diciendo, oye, todos los artesanos se convirtieron en burgueses y ahora, no, 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 no. Esto obviamente pasó tiempo, pasaron décadas, pasaron siglos incluso. ¿Ya? Y que obviamente mucho tuvo que ver el comercio y la necesidad de hacer más comercio y de ampliar el comercio, lo que lo llevó a ir cambiando sus características y las funciones que desempeñaba cada grupo social en el interior de esta nueva estructura, que era el burgo o la ciudad medieval. ¿Ya? Bien, continuamos. Continuamos. Normal. ¿Ya? Entonces, como les decía, se produce esta relación entre los burgueses y los reyes, una relación bastante cercana, directa, donde los burgueses se saltan en muchas ocasiones a los señores feudales para relacionarse directamente con los reyes, y de esta forma entonces se va debilitando el poder de los señores feudales. Y obviamente, en la medida en que se disminuye el poder de los señores feudales, va a ir aumentando el poder de los reyes. ¿Cuáles eran los principales grupos sociales que existían al interior de la ciudad o de los burgos? Primero estaba la burguesía o la plutocracia. ¿Qué quiere decir la plutocracia? Plutocracia quiere decir, Pluto quiere decir riqueza, ricos. Por lo tanto, plutocracia quiere decir que eran aquellas personas ricas y que también tenían poder político o tenían influencia política. ¿Ya? Que como les decía, esta influencia política va a estar dada y va a estar en estrecha relación con las riquezas que ellos tenían. ¿Por qué? Porque en la medida en que ellos tenían más riqueza, se pudieron relacionar de mejor manera con los reyes y de esa forma los reyes les entregaron autorizaciones y permisos nuevos y distintos que les permitieron a ellos dedicarse con mayor soltura y mayor tranquilidad a sus actividades económicas. Estaban también los mercaderes. ¿Qué eran los mercaderes? Bueno, muchos mercaderes eran burgueses, pero ¿por qué hacemos la diferencia entre los mercaderes y los miembros de la burguesía? Porque el mercader es aquel que se mueve con su mercancía. ¿Ya? El mercader es aquel que se mueve, que se traslada, que va de una ciudad a otra, que va de un puerto a otro vendiendo. ¿Ya? Es un comerciante móvil, por decirlo de alguna forma. El burgués va a ser un empresario, un comerciante, pero que va a estar fijo. Por eso es que es la característica de la burguesía, por eso recibe este nombre, porque su lugar fijo es el burgo. ¿Ya? El mercader se va a mover, se va a desplazar, va a ir a lo mejor de un lugar del mundo a otro, va a ir del extremo oriente hasta Italia, hasta
Francia hasta Inglaterra, pero el tipo se va a mover. El caso del burgués no, el burgués va a estar fijo en un lugar determinado que va a ser el lugar que le va a dar su nombre, y ese lugar es el burgo. Van a haber algunos profesionales libres, como los pañeros que elaboraban telas, drogueros que elaboraban, eh, ¿cómo se llama esto? Fármacos, medicinas, cirujanos, notarios, eh, todo esto, como les decía, parte importante de esta complejidad que se va a ir dando al interior de las aldeas y que las van a convertir en nuevas estructuras espaciales, como en este caso los burgos o las ciudades. Obviamente van a estar otros oficios artesanales, como el caso de los herreros, campesinos, pequeños comerciantes, y como en toda ciudad nueva, y como en toda ciudad en realidad, eh, gente que va a buscar ganarse la vida de distintas formas, especialmente obteniendo una limosna o alguna actividad ocasional, como el caso de los mendigos y los vagabundos. Está fea esta letra aquí. Está bastante fea esta letra. ¿Qué es? Ya. El desarrollo del comercio y la banca. Con el desarrollo y cada vez, y en la medida en que cada vez se hacía más compleja el desarrollo económico y comercial, eh, obviamente se van necesitando nuevas herramientas y nuevos recursos para esta actividad económica. De esta forma surge o resurge el comercio, pero también surge la banca. Y de esta forma también nace el capitalismo comercial. ¿En qué es el capitalismo comercial o el capitalismo en definitiva? Es un sistema económico en el que la riqueza y los medios de producción están en manos de particulares o, como también se le llama, o son parte de una propiedad privada. ¿Ya? A través de este sistema se busca acumular riquezas y capital. ¿Ya? Profe, ¿Me escuchan? Sí, sí, Ya, ahora sí. que no sé por qué se cayó esta lecera. Ya, ahí sí, ya. Se cayó el internet, no sé qué onda. Como les decía, surge el capitalismo comercial. El principal fin del capitalismo es la acumulación de riquezas o capital. Y la riqueza y los medios de producción están en manos de particulares o forman parte de una propiedad privada. ¿Ya? Eh, ¿Quiénes lideraron este proceso? Obviamente la burguesía, quienes organizaron distintas empresas de dos tipos, obviamente. Primero, la búsqueda de nuevas redes y nuevos sistemas comerciales, y también
buscaron entonces buscaron la organización de otras empresas que apoyaran el funcionamiento, que apoyaran el funcionamiento de estas empresas comerciales, como eran las empresas financieras, de los bancos y las letras de cambio. ¿Por qué? Y esto es bastante simple. Primero, los bancos surgen porque las personas no podían comerciar, no podían hacer comercio trasladando muchas cantidades de dinero, ¿ya? Entonces no podían, era, no podían andar con todo el dinero encima y de esa forma ir desarrollando el comercio con un montón de dinero, porque había mucho riesgo de ser asaltados en los caminos, en los puertos. Entonces, iban a una ciudad determinada, iban a una ciudad, y en esa ciudad lo que hacían, iban donde había un tipo sentado en una placita, en un lugar céntrico de la ciudad, sentado en una banca o en un banco, por eso se llama la banca, y ahí al tipo le pasaban la plata. Y a cambio, el tipo les entregaba una letra de cambio. Entonces, una letra de cambio. Voy a dibujarlo mejor, para que quede de manera más clara. Pantalla en blanco. Entonces, como les decía, este tipo llegaba y iba a un lugar determinado y aquí había un tipo en una banca y por eso es que la banca se llama banca. ¿Ya? Estaba ahí en su banca, yo iba y yo le dejaba, la gente le dejaba el dinero, bueno, con verde, le dejaba el dinero a este tipo y este tipo, a cambio, le entregaba a las personas que iban, le entregaba una letra de cambio, una letra. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacían? Con esta letra, él iba donde otro tipo, en otra ciudad, también en una banquita. Sí, pues, obvio que el rey sabía que todo esto pasaba. De hecho, al rey le convenía, porque así le pagaban impuestos. Entonces al rey también le convenía esto. Y le entregaban una letra de cambio. Esta letra de cambio iban donde otro tipo, en otra banca y todo lo demás, iban donde este tipo y el tipo, a cambio de la letra de cambio, le entregaba dinero. Es una especie de cheque, ¿ya? Con la diferencia que este cheque era válido en cualquier parte, en cualquier ciudad. ¿Ya? Esto surgió sobre todo, surgió de manera bien importante, bien considerable, surgió durante las cruzadas. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Cómo era la plata en ese tiempo? Ya. Hasta ahora estamos hablando sobre todo de que eran más que plata, dinero, ¿ya? Más dinero, no como los billetes de ahora, eran sobre todo eran piezas de oro y piezas de plata. ¿Ya? Por lo tanto, valían su precio, tenían su valor de acuerdo a su peso. Entonces, tú, por ejemplo, si no, te vale 50 de plata, quería decir, no sé, 50 gramos de plata. ¿Ya? Tenía su valor en su peso. O 100 de oro, ya, eran 100 gramos de oro. ¿Ya? Ese era el valor. Y se hacía una especie de equivalencia, no sé, 50 gramos de oro equivale a 200 gramos de plata, y ahí se iba equiparando. Pero comprenderán que la gente no podía andar con esa cantidad enorme de dinero. Por lo tanto, se utilizaban estas letras, que para términos prácticos igual valían plata. Por lo tanto, posteriormente, ¿qué hicieron los distintos estados, las distintas ciudades? Crearon dinero.
haciendo exactamente esto mismo. Entonces, todo el dinero iba a ser válido en la medida en que las personas utilizaran como especie de billete, utilizaran las letras de cambio. ¿Ya? ¿Cómo se hicieron ricos los bancos? Esa es la inquietud ahora. En que los bancos, cada vez que hacían este sistema, por ejemplo, si tú dejabas 200, ¿ya? 200 y yo te hago una letra de cambio, yo te hago una letra de cambio por 180. Es decir, el banco te va a cobrar 20 por hacer todo este resguardo del dinero. ¿Ya? Claro, uno dice, oye, profe, pero es poquísimo. Sí, pero resulta que es 20 por hacer nada. Es parecido a lo que ocurría con los burgueses y los campesinos. El tipo del banco está ganando 20 por no hacer nada. Solamente guardarle el dinero a alguien, nada más. Además, yo no creo que sea tampoco porque no creo que sea 100 pesos, o sea, 100 en la antigüedad que ahora 100 de la actualidad, pues. O sea, igual tiene que ser un precio más distinto, ¿no? Mati, en serio que es muy poco. De hecho, por ejemplo, hoy día el banco a mí me cobra una comisión de un 0,001. Muy poco, a mí me cobra muy poco. Entonces, no me cuesta nada. El tema es que ¿dónde gana el banco? En que hay millones de personas. Ya, ok, ver. El tema es que hay millones de personas a los que les cobran ese 0,0001 por cada transacción, por ejemplo, que se hace con la tarjeta. Imagínate la cantidad de dinero que ganan los bancos con eso. Imagínate. Entonces, no, es poco. Claro, para una persona es poco. Pero para 100, para 1000, es harto. En el tiempo es harto. Veamos. Ya. Me preguntan por chat, me preguntan qué eran los nobles y el clero. ¿Ya? Ahí vamos a devolvernos un poquito, ¿ya? Pero prefiero que vayan quedando bien claros estos temas. Voy a poner esto un poquito en stand-by para poder aclarar esto. Ya. Me preguntan qué es el clero y qué es la nobleza. La estructura, la sociedad medieval está dividida en tres grupos. ¿Ya? La sociedad medieval está dividida en tres grupos. En la parte superior está, lo pones con azul, la nobleza. En la parte central, lo pones con amarillo, está el clero. Y en la parte baja está, y esto lo voy a poner con verde, el tercer estado o el estado llano. Por aquí, tercer estado. O el tercer estamento. ¿Ya? El tercer estado. ¿Ya? Esos son los tres grupos sociales. ¿Ya? La principal característica es que tanto la nobleza como el clero se les reconoce como dos grupos sociales que son y tienen la característica de ser privilegiados. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no pagan impuestos, pero reciben el pago de impuestos del tercer estado. ¿Quiénes forman parte del tercer estado? El tercer estado está compuesto
por, es un grupo bastante variado, está compuesto por, tercer estado está compuesto por, lo pones con verde, está compuesto por la burguesía, campesinos, artesanos, mendigos, vagabundos, etc. ¿Ya? Todos ellos pagan o deben pagar impuestos. El rey, obviamente, ustedes imagino que tienen claro, el rey forma parte de este grupo que es la nobleza, ¿ya? Y el clero forma parte de los sacerdotes, ¿ya? La iglesia. Obviamente ahí están todos los sacerdotes, desde aquel curita más millonario, que es un obispo o el mismo papa, hasta el curita más pobre. ¿Por qué los incluimos siempre en el mismo grupo, a pesar de ser tan variados? Porque igual, ya sea el cura más pobre, o sea el papa y la persona más rica de la iglesia, igual recibe el pago de impuestos. Por ejemplo, las personas debían pagar el 10% de su producción, debían pagárselo a la iglesia. Por lo tanto, también recibían el pago de impuestos. Ahí sí quedó clara la que me preguntaban qué eran los nobles y el clero. Ahí sí quedó claro. ¿Sí? Ya, súper. Como les decía, y volviendo ahora al tema del tema del desarrollo de la banca, la idea era guardar la plata, pero además obtenían un beneficio por guardar esa plata. ¿Ya? Esto no era gratis, obviamente, para nada. ¿Ya? Entonces, este servicio tenía un costo. Y con ese dinero, muchos de los banqueros comenzaron a financiar también empresas. Por lo tanto, muchos de estos banqueros también eran burgueses, que se cuidaban la plata entre ellos. Por lo tanto, con la plata que iban guardando, iban financiando otras actividades económicas, como por ejemplo actividades comerciales. ¿Qué actividades comerciales? Principalmente comercio a larga distancia. Desde Oriente traían sedas y especias, ¿ya? Especias, estoy pensando en pimienta, clavo de olor, canela, curry, para condimentar los alimentos, y no solamente para darle sabor, sino que también para hacer que los alimentos duraran más en el tiempo. De Rusia y de Ucrania traían madera, trigo, pieles, y de Brujas, que está en la actual Bélgica, telas, ¿ah? Telas principalmente de esa zona. ¿Ya? Eh, obviamente, gran parte de las ciudades que van a tomar, gran Profe, parte, dígame, ¿va a poner otra guía? ¿ah? Va a poner otra guía en la pantalla, es que estaba copiando lo del final, lo del Ah, comercio. ya, vuelvo al tiro entonces, vuelvo al tiro a eso. Vuelvo al tiro a esa pantalla, no te preocupes. Torpedillo con Zoom. Ya. Como les decía, entonces, finalmente, los burgueses van a invertir el dinero de las distintas actividades que ellos hacían, lo van a invertir no solamente en los bancos, de hecho, en los bancos también va a ser como una nueva actividad a la cual ellos se van a dedicar, sino que también a invertir este dinero en distintas actividades comerciales, ¿ya? Como especialmente el comercio a larga distancia, para tener nuevos recursos con los cuales poder contar. Ojo con el tema de Oriente. Recuerden que con las cruzadas se produjo un contacto entre Oriente y Occidente, por lo tanto ahí los occidentales conocieron
estas especias y conocieron distintos tipos de seda, distintos tipos de ropa. Por lo tanto, distintos tipos de telas para poder hacer ropa. Por lo tanto, les gustó eso. Les gustó eso. Entonces, como ya no estaban en las cruzadas, los burgueses, ¿qué hicieron? Dijeron, ahí está el negocio. Vamos a ir y vamos a traerles esto, les vamos a traer este producto que a ellos les gustaba, se los vamos a traer. Obviamente, aquellas zonas que más se beneficiaron con todo este comercio fue las zonas en las cuales, fue las zonas de puertos. Ellos fueron los principales beneficiados, ¿ya? Por ejemplo, aquí podemos ver las dos grandes ciudades italianas, que era Venecia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dos grandes ciudades italianas, como el caso de Venecia y el caso de Florencia. Fueron las dos principales ciudades italianas beneficiadas. Venecia, con todo, como pueden ver, con todo el flujo del comercio hacia Oriente, todas estas líneas anaranjadas hacia Oriente, hasta directamente hasta Medio Oriente, hasta Palestina, hacia Egipto, hacia otras zonas, pasando por el estrecho de los Dardanelos, por acá, pasando por Constantinopla, Bizancio, ¿ya? Llegando al Mar Negro, y en el caso de Florencia y de Génova, todo el mar Mediterráneo, el Mediterráneo eh, occidental, ¿ya? El Reino de Aragón, Reino de Castilla, Valencia, todos estos territorios que todavía eran territorios musulmanes, ahí también hacían bastante comercio. Entonces, el centro finalmente del comercio va a estar acá, en esta zona de las ciudades italianas. Acá va a ser donde se va a controlar el comercio, ¿ya? Aquí es donde se va a controlar el comercio y obviamente otros puntos importantes del comercio, obviamente el Imperio Bizantino, por su ubicación también estratégica que tenía en pleno mar Mediterráneo. Por lo tanto, la gran influencia que tuvo el desarrollo comercial se dio de manera importante en la ciudad italiana. Por eso es que no va a ser de extrañarse que va a ser en esta ciudad italiana donde posteriormente, debido a toda la influencia y todo el contacto que tuvieron con Oriente, se vaya dando el fenómeno del humanismo y el renacimiento. ¿Ya? Aquí va a estar Da Vinci, aquí va a estar Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque va a ser una zona donde no solamente se van a intercambiar productos, sino también se van a intercambiar culturas de distintos lugares, provenientes de distintos lugares. Entonces va a ser muy rico desde el punto de vista cultural. Obviamente, esto le va a significar en el siglo XIV uno de los mayores problemas a la humanidad, especialmente a Europa, que va a ser el desarrollo de la peste negra, donde comprenderán que por el flujo de barcos, personas que pasaban por los puertos italianos, el principal foco de contagio en Europa fueron las ciudades italianas también. ¿Ya? Entonces, van a tener como una por otra. ¿Ya? Este color negro me carga. ¿Ya? Vida urbana y comercio externo. La ciudad se convirtió en el centro comercial y de consumo, ¿ya? No solamente va a ser para intercambiar, sino también ahí para consumir, para vivir. Aparecen las ferias, pero las ferias no como las conocemos nosotros de ir a comprar verduras, no, sino que ferias donde verdaderos mercados, donde se vendía de todo, esas eran las ferias, ¿ya? Las ciudades se conectaron entre sí,
¿ya? Como les decía, les mostraba esta red de intercambio que no existía anteriormente y se buscó comercializar con el lejano oriente, especialmente la ruta de la seda llevada a cabo por Marco Polo, a donde aquí podemos observar y que ya podemos observar que Marco Polo lo que hizo fue establecer una ruta permanente entre Europa y el Extremo Oriente para poder comercializar la seda, ¿ya? Va a ser el fundador, el creador de la ruta de la seda, Marco Polo, ¿ya? Y bueno, y ahí está un reflejo de su viaje y los contactos que él generó para poder intercambiar este producto que se hizo muy, muy cotizado, muy demandado en Europa, sobre todo, como les decía, después de las cruzadas que los europeos habían tenido el contacto, conocían esta seda, conocían este material y por lo tanto no les era muy, muy ajeno, muy distinto cuando lo tuvieron ya a poder comprarlo en Europa. Por eso es que fue tan dañino, y esto ya lo vamos a ver más adelante, por eso fue tan dañino la interrupción del comercio que provocó posteriormente la búsqueda de los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón y de otros, ¿ya? Chiquillos, dudas, consultas en estos pocos segundos que nos quedan, ¿no? Súper. Chiquillos, espero que estén bien, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos nosotros ya el próximo viernes, ¿ya? Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, chao.